En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebramos el Día del Señor, coincidiendo con el cuarto domingo del tiempo ordinario. Recuerdo que este tiempo ordinario tiene dos partes a lo largo del año. Estamos en la primera parte, que son los 6 primeros domingos. Estamos en el cuarto, ya nos quedan 2 más de este tiempo ordinario. Después se interrumpe por la Cuaresma y la Pascua, y en mayo vuelve otra vez este tiempo hasta la semana 34 y fin del año litúrgico. En las lecciones de la palabra de Dios que la Iglesia ha seleccionado para nosotros en este tiempo ordinario, se nos van relatando distintos aspectos de las enseñanzas que Jesús iba haciendo, proclamando el reino por los caminos de la Galilea, Judea, etc. Así pues, vamos ahora a escuchar las lecciones de la palabra de Dios y con oído atento trataremos de buscar qué nos dice hoy a nosotros. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo, lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: No quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: Lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, la que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si buscamos una palabra que nos pueda guiar en entendimiento o mejor entendimiento de estos textos de la palabra de Dios, creo que esa palabra es la palabra enseñar. Enseñar. Ninguno de nosotros nace sabiendo. Nacemos con toda la potencialidad de aprender, pero no lo logramos si no tenemos maestros que nos enseñen. Alguien que haya sabido antes que nosotros. De los dones preternaturales que Dios dio al hombre en el comienzo, en el paraíso inicial, solo uno no se perdió con el pecado, porque no podía perderse, y es el de la ciencia infusa. Adán tuvo que ser maestro de sus hijos, enseñarle a los que venían. No había nadie más a quien recurrir. De modo que en esa primera instancia, el primer hombre fue también el primer maestro. Y siempre los hubo después. Unos más capaces para una cosa, otros más capaces para otra cosa. Y a todos tenemos que recurrir cuando queremos saber. Queremos saber. Necesitamos que alguien nos enseñe. El gran maestro es ciertamente Dios, así lo dice. Tienen ustedes un solo maestro que es Jesús, que es el Mesías, el que viene a hablar de parte de Dios porque Él mismo es Dios hecho hombre. Ese es el gran maestro. Es más, después de ese maestro, no tendríamos que llamar maestro a nadie más porque Él es el que sabe todo, ¿no? Pero bueno, eso es en un sentido espiritual. Dios no es que no quiera a los maestros. Al contrario, quiere que todos seamos maestros. Quiere que todos nos convirtamos en profetas del Señor. El profeta no es el que anuncia cosas del futuro, sino el que anuncia la palabra de Dios. Eso quiere decir profeta, el que habla de parte de Dios. En la primera lectura hemos escuchado cómo Moisés dice a su pueblo: tu Dios te suscitará un profeta como yo, lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Él ya anuncia un maestro, un profeta superior a todos los profetas, aquel que viene directamente de parte de Dios, pero tomado de entre los mismos hombres. Esto que era medio oscuro para entender a aquellos hombres cuando se dijo, se ha hecho luz clara en la plenitud de los tiempos, cuando hemos visto al Verbo eterno de Dios, al Hijo de Dios increado, hecho criatura en el seno de una mujer y nacido para nosotros, para nuestra salvación. Ha tomado un cuerpo como el nuestro, se hizo uno de nosotros y salió de entre nosotros, pero llamado y lleno de Dios. Él suscita entonces a su profeta, porque tiene autoridad para hacerlo. Yo no puedo, sería una torpeza, elegir por mí mismo a mis maestros en el orden humano. Muchas veces alguno, porque ha logrado encontrar mayor admiración por una persona u otra, le elige como su maestro. Hay que ver si el maestro tiene autoridad para enseñarme a mí.
porque si no la tuviera podría enseñarme errores en lugar de enseñarme el buen camino. Tengo que tener mucho cuidado de a quién tomo por maestro. No a cualquiera que se autoproclama maestro, sino tiene que ser más bien aquel que es enviado por Dios. Por eso Moisés dice, el Señor tu Dios te suscitará un profeta. Y en los tiempos modernos, es decir, en los tiempos posteriores a la plenitud de los tiempos, en los tiempos que estamos recorriendo, esos maestros son aquellos que el Señor quiso poner al frente de su pueblo para que anunciaran la palabra de Dios y la dieran a entender. Eligió a 12 de entre sus discípulos, les llamó apóstoles, la palabra que significa enviado con el propio poder del que lo envía. Y a esos les dio el ministerio de enseñar la palabra de Dios, de enseñarla sin error, de enseñarla tal como Dios la ha querido enseñar a los hombres. Él cuida de sus maestros, los que Él elige, Él cuida. Es todo un conjunto, no es una sola persona. El colegio apostólico dio lugar en el tiempo, porque tiene que extenderse hasta que vuelva el Señor al fin de los tiempos, dio lugar al colegio episcopal. El colegio episcopal son los sucesores de los apóstoles, en torno al sucesor de Pedro, que era la cabeza del cuerpo apostólico, en torno al sucesor de Pedro, que es el Papa de Roma. Ese congrega a todos los obispos del mundo en la caridad, en el Espíritu Santo, para juntos enseñar la doctrina. ¿Puede uno de estos salirse por fuera y enseñar cosas falsas? Claro que sí. ¿Pudo Judas salirse del grupo de los apóstoles y traicionar a Jesús y no volver porque no quiso? ¿Pudo Pedro, siendo la cabeza, negarlo 3 veces, pero luego arrepentido, volver al amor de Dios y al cargo, al grado que le dio el Señor? Sí, esto es posible porque aquellos que eligió Dios somos seres humanos, con todas las falencias de los seres humanos, pero con una asistencia especial del Espíritu Santo para que la fe que enseña el cuerpo jerárquico de la Iglesia sea suficientemente segura y clara para que todo el pueblo de Dios pueda conocer el camino por el que tienen que andar. En el Salmo responsorial hemos dicho esta frase, hemos repetido, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Y podemos decirle así para cada uno para sí mismo, ojalá hoy escuche yo la voz del Señor, no la del mundo, no la de los pretendidos profetas nombrados por sí mismos, no, sino aquellos que son enviados por Dios para que yo alcance la salvación. Jesús se presenta en Cafarnaúm y se presenta hablando con autoridad. Así es como lo sintetizan los que lo escuchan. Habla con autoridad, de una manera nueva enseña. No como los escribas, dicen. ¿Cómo hacían los escribas? Los escribas repetían, casi como el loro, lo que encontraban en los rollos de la ley. Algunos tenían una mayor facilidad para expresar de manera simple y sencilla, con alguna novedad, lo que decían, pero en general solo eran repetidores. Jesús enseña con autoridad, y con una doble autoridad podríamos decir, porque su enseñanza clarifica, hace entender todo lo que se ha dicho antes, porque Él es la concreción de las profecías. Entonces cuando lo escuchaban decían, ahora entiendo, ahora se me ilumina la palabra de Dios, porque esta es la luz que era anunciada por los profetas. Y en segundo modo tiene autoridad demostrando su poder sobre los espíritus malignos, o haciendo los milagros que hizo, mostrando el poder de Dios, el poder de Dios. Esta novedad, por un lado, explicando y que se entienda, explicando y con coherencia hasta el final. He venido a hacer la voluntad del Padre y la haré hasta el final, y si el final es la muerte y muerte de cruz, así sea, y no porque tuviera gusto por sufrir, si no hubiera tenido la agonía que tuvo en el huerto de Getsemaní. Claro que no tenía gusto por sufrir, pero lo que tenía era decisión de hacer la voluntad del Padre. Coherencia hasta el final, coherencia hasta el final. Y esa demostración.
Ustedes pueden ser muy débiles, los hombres, nosotros, podemos ser muy débiles, pero Dios es fuerte. Dios es fuerte siempre. Podrán hablar espíritus malignos tratando de hacernos equivocar el camino. Dios los echa fuera. Dios tiene poder sobre esos espíritus. No nos dejemos engañar. La palabra de Dios es clara. Ha sido depositada en los textos que llamamos la Sagrada Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, pero también ha sido encomendada a unos determinados hombres en un conjunto, un colegio apostólico y ahora episcopal, que tiene la tarea de enseñar, de ser maestros de la fe, para que todos escuchemos y escuchando comprendamos y comprendiendo nos convirtamos en mejores cristianos. La fama de Jesús se extendía por todas partes, nos dice el Evangelio de hoy, porque iba haciendo esto, iba enseñando y se entendía, iba mostrando en su vida lo que enseñaba y había coherencia absoluta y pasó haciendo el bien y así quiere que nosotros pasemos por esta vida haciendo el bien. Esta coherencia que exige el llamado de Dios no siempre es fácil de tener, muchas veces la perdemos. A veces por nuestros pecados, por culpa nuestra, no somos coherentes. Otras porque los demás no quieren escuchar. A mismo Jesús le dijeron, son duras tus palabras, y se mandaron a mudar un montón. Son duras tus palabras. Y en lugar de quedarse, a ver, explícamelas, a ver que no las entiendo, se fueron, les pareció muy difícil. ¿No? Cumplir los mandamientos es toda una historia, es una complicación, hay que deconstruir todo eso y hacer lo que a uno le da la gana, lo que te haga sentir bien, eso es lo que te hace feliz. Mentira, mentira, eso te puede poner contento un tiempito, o incluso todo el tiempito de esta corta vida tuya, ¿viste? Y nada más. ¿Y la eternidad qué? ¿Y la eternidad qué? Está llamado a la eternidad. Bueno, pues entonces hay que preocuparse mejor. Pero saber que tenemos como enemigos en esto nuestra propia miseria y la dureza de los corazones, propia y de los otros. Igual tenemos que anunciar, tenemos que ser profetas, tenemos que ser proclamadores de la palabra de Dios, no de nuestra palabra, sino de la palabra de Dios. Habiéndola entendido como nos la da a entender el Señor por sus caminos seguros que Él ha establecido. Yo tengo que creer en la iglesia no porque me parezca más bonita o menos bonita, o porque me parezca más o menos simpático el cura este o el obispo aquel, sino porque es lo que ha querido Dios. Es lo que ha querido Dios. Jesucristo es Dios. Ha querido establecer este camino para mi enseñanza, para que yo aprenda a caminar como cristiano en este mundo en el que he sido colocado. Cada matrimonio, por ejemplo, es una iglesia doméstica. Se está viviendo en tu matrimonio, en tu familia, como una iglesia doméstica. Se está dando lugar a la palabra de Dios en algún momento del día. Está abierto el libro de la palabra de Dios en el centro de tu casa, para que pueda yo leer esas palabras y llenarme de vida, para enseñárselo a los más pequeños. ¿Está o no está? No lo tengo por ahí en algún lugar de la biblioteca. Bueno, ahí no sirve de nada, Todos esos libros que tenés juntando polvo en la biblioteca no sirven de nada. Es necesario verlos, leerlos, y con mayor razón aquel que es la carta que Dios te escribe, la enseñanza que Dios te da para que tu vida sea realmente coherente y alcance la felicidad verdadera. Debemos abrir entonces más esa palabra de Dios y pensar que la iglesia somos todos, cada uno en su lugar, y que en cada uno en su lugar debe hacer este anuncio profético, anunciar de esta manera a todos los hombres que Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha enseñado el camino de vuelta a la casa del Padre, porque nos fuimos por el pecado y Él nos quiere traer de nuevo, y vivir con alegría este misterio todos los días. Hablemoslo ahora solas con el Señor en este ratito de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma,
pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Hemos tenido este momento de comunión espiritual que, como dije el domingo pasado, lo podemos continuar en otros momentitos de silencio que tengamos durante el día y los demás días de la semana, para dejarnos empapar de lo que el Señor nos ha querido enseñar, repasar las lecturas que hemos escuchado y sacarle jugo, sacarle jugo. Siempre se puede profundizar un poco más. Esta semana, el miércoles 31, ya se acaba enero, tenemos la festividad de San Juan Bosco. Hoy mismo, aunque no tiene lugar por la liturgia dominical, celebramos, la Iglesia recuerda la memoria de Santo Tomás de Aquino. Dos santos realmente dedicados a la educación. Santo Tomás de Aquino, doctor común de la Iglesia, ¿no? Aquel que entre todos ha sido destacado por el magisterio de la Iglesia, por la autoridad del Papa, como un hombre que supo entender la palabra de Dios y enseñarla bien enseñada, ¿no? Como se debe. Hay que conocer más la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Y el miércoles, San Juan Bosco, patrono de la juventud, el que supo cómo enseñar. Su método educativo es tan conocido, tan apreciado también hoy en tantos lugares, no solo en los ambientes estrictamente salesianos, sino en todo aquel que se quiera dedicar en serio a la educación cristiana de los jóvenes y de los niños, el método preventivo, no el que castiga al que hizo mal, sino el que guía, ayuda, acompaña, va guiando hacia el bien a todos de a poquito, con alegría, la alegría del oratorio salesiano, ¿no? Esa es la idea con San Juan Bosco, y cómo, qué bien que lo hizo. También tenemos que conocerlo mejor. En nuestro sur mendocino la obra salesiana ha sido muy, pero muy importante, y aunque ahora no está presente la congregación estrictamente, su obra queda y ha penetrado los corazones de tantos y tantos. Toda nuestra Patagonia tiene fe gracias a la acción misionera de los discípulos de San Juan Bosco, así que tenemos mucho que agradecerle y mucho también que imitar de su vida. Pedir su intercesión para que lo logremos, pedir su intercesión sobre todo sobre quienes tienen la tarea educativa, maestros, docentes en general, todos los que acompañan la educación de los niños y los jóvenes para que sean mejores cristianos cada día, mejores ciudadanos de la tierra y del cielo. El día 2, el viernes 2, recordamos la presentación del Señor en el templo, el cuarto misterio de gozo. Y de alguna manera con esta fiesta se cumplen los 40 días de la Navidad, se cumple la cuarentena de la Navidad. Parece que fuera hace un siglo que fue, pero no, solo 40 días. Y ese día, además, la Iglesia celebra la jornada de la vida consagrada. En Argentina la celebración se pasa al 8 de septiembre, porque ahora estamos en tiempo de verano, pero debemos saber que ese es el día en que todo el mundo celebra la vida consagrada. Y esa vida que es justamente la dedicación de la vida humana al servicio de Dios, muchas veces en la enseñanza, o en las obras de caridad, o en la misión, ¿no? Pero siempre tiene que ver con esto. Apreciar la vida consagrada y preguntarse si no me querrá a mí también Dios en este camino. Hay muchas formas de vida consagrada, muchísimas formas de vida consagrada. Es cierto que estamos todos consagrados de entrada por el bautismo, pero esas consagraciones que vienen después son como que son más dependientes de mi libertad consciente, porque quizás el bautismo lo recibí de niño, de bebé, y no sé qué es lo que recibí. Pero estas otras consagraciones las hago ya más con un espíritu de libertad, de entrega
más a Dios, bueno, aprovecharla, acompañar, ayudar a quienes han hecho este camino, que no siempre es fácil, más bien siempre es difícil, y alimentarnos de su consagración, de los frutos de su consagración, por supuesto. Y el sábado 3, la iglesia recuerda un mártir que es muy querido entre nosotros, San Blas, obispo y mártir. Y hay un gesto al final de la misa, de los que puedan estar, que es dar la bendición con las velitas bendecidas el día 2, que popularmente en Cuyo lo llamamos el día de la Candelaria, ¿no? La Virgen que va a presentar al niño al templo y también a presentarse ella, ¿no? Y que es tan querida en nuestra tierra, esas velitas cruzadas sobre la garganta, y el sacerdote que nos dice a cada uno, por la intercesión de San Blas, obispo y mártir, te libre Dios de todo mal de garganta, de cualquier otro mal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira, me la sé de memoria, en balde llevo un montón de años diciéndola en cada celebración del día de San Blas. Pidámosle entonces también, sobre todo por aquellos que por la palabra oída, por la locución, tienen la tarea de anunciar el Evangelio en nuestros medios de comunicación, por ejemplo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios.